Bera, orain erronka izango da ordu erdi eta 10 minututan 5 pertsonen esperientziak entzun eta eztabaidarako tartea ere izan. Orduan lehenik eta behin Arantza Gutierrezen ponentzia entzungo dugu. Arantza Gutierrez Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da eta orain komentatu diren bezala, hasi zen komunikazio sexistaren inguruan hitz egiten eta aurrera pausu bat eman du eta orokorrean diskurtso baztertzaileen inguruan hausnartzen du, ez? Eta horren inguruan hedabideen papera, ez? Orduan hori osatzeko ondorengo mailean hainbat hedabideetan parte hartzen duten kazetariak etorriko dira eta nik uste dut, euren ekarpena oso garrantzitsua dela, zen askotan ez dakit ados egongo zareten, baina hedabideen paperari buruz hitz egiten dugunean askotan ere orokortze bat dago eta horrelako kexa bat, ez? No, pues es que los medios contribuyen a la criminalización, contribuyen a difundir estereotipos, los medios, ¿no?, generan discursos del odio y esto en parte es a pedir cuentas a medios corporativos con audiencias muy grandes, pues es importante, pero a veces caemos, creo yo, en invisibilizar a los medios que están en posiciones contrahegemónicas, que están promoviendo la cohesión social en sus comunidades y que están aportando otros discursos, ¿no? Entonces, para conocer estas experiencias de medios que están siendo críticos, que en ningún caso están contribuyendo a esta criminalización, pues tenemos esta segunda mesa con representantes, con periodistas de Berria, de Itza y de Infosaspi y también representación de CEAR en el marco de un trabajo que han hecho para lograr un compromiso, ¿no?, del sector de los medios de comunicación contra la xenofobia y el racismo. Pero como decía en euskera, primero voy a dar paso a Arantza Gutierrez, que nos va a ayudar a hacer este diagnóstico de qué papel están teniendo los medios y cómo podemos contribuir, ¿no?, a identificar y cuestionar los discursos del odio. Aurrera. Hasieran, komentatu nahi dut pizkat nola heldu nintzen ni honetara, ez? Nire ustez, hizkuntzak ez du errealitatea irekitzen, baina bai, laguntzen du gure imaginario hori egite eta hizkuntza esaten dudanean, ez nago bakarrik ari hitzei buruz. Hitz egiten ari naiz ere irudiaz, balio mintzoren balioaz, izan ere ni ikus-entzunezko komunikazioan irakasten dut. Eta nire ustez oso garrantzitsua zen ikasleei helaraztea hori, ez? Nolabait estudioetan nik esaten duen, bale. Hemen daudenak, unibertsitatean daudenak, izango dira etorkizuneko komunikatzaileak. Eta haiek zer komunikatuko duten. Orduan, ni hasi nintzen, ikerketa egit aurretik, hasi nintzen hori lantzen. Eta ez da kasualitatea, ni irrati libretatik natorrela. Irrati libretan hori lan egiten zen, hori ja lantzen zen. Eta hizkuntza ez sexista lantzen ari nintzela, haratagoia nintzen. Hortik, nik lehen esan dut nola getzon feminismotik jende asko hurbildu gara ere, nolabait, anistasun kulturalera. Nola feminismotik joan gara horretara, ez? Kompromiso feministatik. Orduan, kompromiso feministatik eta kompromiso militante batetik topatu nintzen getzoko zurrumururik ez estrategiarekin. Eta joan nintzen. Eta egin nuen formazio bat eta bihurtu naiz agente antirrumores. Eta naiz, una agente antirrumores. Pero soy un agente antirrumores que tengo público. Tengo un público además muy importante, que son mis alumnas y mis alumnos de comunicación audiovisual. Personas que van a hacer cortos, van a hacer documentales, van a hablar en radio, van a editar informativos, van a hacer un montón de cosas. Van a crear también empresas culturales. Y entonces me sentía responsable, decía, tengo que trabajarlo, ¿no? Y ahí dije, vale, la comunicación no sexista. Hay algunas cosas que me chirrían, pues me chirrían, y creo que se me ha ido, ¿sabes? Que se me va a enfadar, pues me chirrían que solo se hable en masculino
plural, pero me chirría aún más que solo se hable en masculino singular. Porque eso crea unas imágenes. Cuando dice el bombero que va, pues es que un bombero, nos imaginamos a un hombre bombero. No sé si es casualidad de que luego en prensa aparece que en Álava están buscando mujeres bombero. Que dice mujeres bombero, bueno, pues bombera, eso es otra cosa, ¿no? De modista, ¿por qué modista? Y no bombera, para algunos. Y de ahí paso a conocer otras diversidades y a darme cuenta de que no solo nosotras, por eso es, nola agertzen dira gara besteak. Emakumeak ere bai. Eta orain, Jon Mirena bai geratu da, esan duenean, no somos una minoría, somos una mayoría minorizada. Las mujeres no somos una categoría, las mujeres no somos una minoría. Somos más de la mitad de la población. Hala ere, tratatuta gaude, gutxiengoa bagina bezala. Orduan, gutxitua gaude. Como he dicho, tengo una responsabilidad con respecto a mi alumnado. Y entonces siempre empiezo presentándome así. Siempre les digo que soy Arantxa Gutiérrez, Paz, porque siempre utilizo el apellido también de mi madre, que soy mujer cisgénero, heterosexual, europea, algo que en los aeropuertos a veces tengo que demostrar, Es una anécdota, porque otras personas, esto para mí es una anécdota, porque no tengo ningún problema en cuanto presento el pasaporte europeo. Soy blanca, me gusta estar morena, entonces bueno, siempre lo tengo así, y tengo una pequeña discapacidad, así que yo sepa, y es que soy miope. ¿Y por qué me presento así? Porque el alumnado, me gusta mucho provocarles, y yo voy a venir aquí con algunas cosas, no voy a hacer una teoría, eso lo dejo para los artículos que luego se leen, sino que voy a comentar una serie de cosas. Entonces, cuando digo artículos académicos, me refiero a la academia, porque vengo de la academia. Entonces, digo, pues algunas de estas cosas quizás están de sobra que las diga, ¿no? Pues si están de sobra que las diga yo, ¿por qué a otras personas les obligo a que las digan? ¿Por qué los medios de comunicación, cuando algunas personas no dicen algunas de estas cosas, cogen y les decimos, es que no han salido del armario, es que hay una parte oscura de su personalidad, o como titulaban hace poco, una mujer trans se había operado y se había convertido en una mujer completa. Entonces, con eso voy a seguir comentando, pues, hay el verbo ser, estar, tener. Yo soy, ¿qué soy? Yo soy profesora de universidad, pues a veces lo digo, o trabajo como profesora de universidad, pero soy muchas más cosas, ¿no? A veces yo tengo, si estoy con gripe no digo soy griposa, digo tengo gripe, estoy con gripe. Entonces, si una persona tiene un trastorno de la personalidad, tiene que decir soy bipolar. Bueno, y ahí, lo de cuando a una amiga que tiene días mejor y otros días peores le decimos es que es bipolar. No. ¿Por qué una persona, son refugiados? No. Vienen de Noruega. O es que son inmigrantes, mi hijo está en Noruega. Mi hijo o mi hija no ha emigrado a Noruega, no es emigrante. A mí es que una vez me lo dijo una madre, ha estado en Noruega y le han tratado como a un inmigrante a mi hijo. Vete al diccionario. ¿Qué estás diciendo? ¿No será que como tú tratas a las personas a las que dices es inmigrante? No, pero mi hijo es europeo. Antes se ha comentado que es una persona extranjera, una persona migrante. ¿Cómo hacemos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo eres? ¿Hasta qué generación eres? Por parte de mi madre, yo tengo a la abuela andaluza, el abuelo era castellano manchego, por parte de mi aita eran creo que por Castilla, por Palencia, por ahí, porque tampoco sé exactamente de dónde. Mi aita y mi ama nacidos en Donosti,
Yo donostiarra y mis dos hijos han nacido en Getxo, bueno, son donostiarras, miento, han nacido en Donosti y viven en Getxo. Entonces, creo, como ya van perdiendo apellidos, y van ganando apellidos euskaldunes, pues quizás eso se va así, ¿no? Y entonces, ¿hasta cuándo? Porque ¿hasta cuándo una persona es de origen? ¿Hasta cuándo tenemos que decirlo en los medios? Bueno, pues... Entonces, eso, ¿no? Se ha comentado muchas veces. ¿Desde dónde estamos puestas? Cuando escribimos, cuando hablamos en un medio de comunicación, cuando participamos en una tertulia, cuando opinamos, ¿dónde estamos, no? Y me sirve, como voy a traer otra vez de la comunicación no sexista, me sirve este ejemplo, ¿no? De cómo se forma el femenino. Pues no, el femenino se forma quitándole al masculino, poniendo B de lado en castellano, llamaremos la A. Y el masculino no se forma, está. A ver, nadie se disfraza de hombre. Bueno, sí, a veces, pero vestirte de hombre. Si yo voy a clase con lo que sería un vestido de hombre, tampoco te sueles disfrazar de blanca europea, de guiri, puedes de turista guiri, vas a hacer una caricatura. Pero yo me he disfrazado de China. Me he disfrazado, el primer disfraz cuando se legalizó el carnaval fue de princesa árabe. Entonces, ¿desde dónde estamos viendo? Porque parece una tontería, pero a veces, ¿y desde dónde? ¿Y qué elementos utilizamos para esos disfraces, no? Cuando un chico en fiestas se disfraza de mujer, ¿qué lleva? Unos globos terribles, una minifalda, y se va a pintar bien. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? Y esto que no tiene que ver con los medios de comunicación es qué imágenes estamos creando, ¿no? Porque esas imágenes no están tan lejos de los medios de comunicación. Ese imaginario sí es verdad que tiene algo que ver. Entonces, lo normativo, ¿qué es lo normativo? ¿Y qué es lo que está fuera de la norma? ¿Por qué a las mujeres se nos dice que somos una minoría? Cuando somos más de la mitad de la población. Es que no estamos en el masculino ese. Entonces, ¿por qué? Se nos invisibiliza. Bueno, pues es que igual, y vamos a ir a personas con ciertas, vamos a decir, discapacidades en algunos casos, o con otro tipo de funcionalidades, y lo mismo, ¿no? Cuando se utiliza, se ve bien. Bueno, yo estaba estudiando, ya digo que parto primero de ahí, pero también investigo, sobre todo, pues, la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, pero de ahí das el salto y mientras estás mirando cuántas mujeres estamos en medios de comunicación, empiezas a mirar cuántas personas, cuántas mujeres, por ejemplo, en silla de ruedas hay en los medios de comunicación. ¿Cuántas mujeres que hayan nacido aquí o hayan nacido de fuera, pues sean de otra etnia que no sea la etnia dominante? Que bueno, sí la hay, porque bueno, ya, ¿cuántas personas negras, africanas, cuántas hay en los medios de comunicación, no? Pero también, claro, los medios de comunicación tienen ese poder de decir tal y cual. Bueno, los medios de comunicación son en este momento aquello que nos une la realidad con nuestra percepción de la realidad. Y lo más importante, nos pone en agenda unos temas y nos quita otros. Por lo tanto, es muy importante quiénes están en los medios de comunicación para que algunos temas sí se vean y se hable de ellos y otros temas no se hablen. Y da casualidad de que entre las cosas importantes está, me voy a poner las gafas, porque aparte de miope ya tengo la vista cansada, está, entre los problemas importantes está el de inmigración y problemas relacionados con ella, el racismo. Problemas, inmigración, problema. Va unido. Ya no sé cómo se hizo la pregunta, pero inmigración, problemas y racismo. No sé si era todo lo mismo. Me preguntaban, ¿tiene usted problema con la inmigración? Y ahí me entraba todo lo que eran problemas, lo que se consideran problemas, ¿no? Pero lo que ya me preocupa también es que la violencia contra las mujeres está muy abajo y le preocupa a muy poca gente. A ver, que lleva el machismo,
La violencia machista ha matado a mucha más gente que, por ejemplo, la violencia de ETA. Y a la gente en menos años, además. Claro, en el caso de la violencia machista, todos los años ponemos a cero en los medios de comunicación. Bajamos a cero. Me gustaría un medio de comunicación que pusiera cada día, fuera sumando. Que hay las estadísticas. Yo he llegado a estadísticas de hace 25 años, no he llegado más atrás. Y seguro que hay muchos que no están todos. Y cuando estamos hablando de muertes, Pero a la gente no le importa. La mitad de la población amenazada. La mitad de la población. Y sin embargo, tenemos problemas con la inmigración, con las personas inmigrantes. Tenemos eso. Si este es un sociómetro de 2017, de febrero, ya me preocupa. Claro, yo no puedo hacer causa-efecto, medios de comunicación, pero por ahí van, ¿no? Quiénes están en cada sitio. Entonces, te encuentras cosas como esta, ¿no? Y es verdad que esto es una de las formas, no sé si visteis este mapa, el de la RGI, el mapa mundi de la RGI, a mí me sonó muy bilbaíno. Dije, bueno, el correo, lo del mapa mundi de Bilbao, me sonó a eso, y dije, el mapa mundi de la RGI. Tiene un problema este mapa. Tú era un mapa interactivo, ya no está, o yo ya no lo he encontrado, y tú podías saber, dabas en cualquier país y sabías cuántas personas reciben en la Comunidad Autónoma Vasca la RGI. Claro, que ahí faltaba algo muy importante. Faltaba Euskal Herria. Faltaba el Estado, también faltaban, porque hay personas, pero faltaban, no se podía. Y sin embargo, luego el correo ponía mujer, no en el mismo periódico, mujer pensionista con baja formación y de aquí. Es quien recibe las mayores ayudas. Claro, en la estrategia antirrumores, cuando vas y te están diciendo es que se llevan todas las ayudas de la RGI, tal, pues te cuesta porque tienes... Es verdad que esto es una campaña, lo de la RGI y el correo es algo como una campaña, y digo el correo porque en el diario vasco, aunque se da, no es tan bestial. Es verdad que el correo pues tiene un público, es el del Gran Bilbao, de la margen izquierda del Nervión, que bueno, pues que antes ha comentado, ¿no? Se está unido a la pobreza con el tema de las ayudas, aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy bestia. Bueno, esta no es tan bestia, me dijeron, yo en esta, pues interactué, porque los comentarios son así, interactué con esta noticia, y una persona del grupo Vocento me contesta, me responde que eso es información. Y digo, ya, pero es mentira, es una información, esto es manipulación, porque cuando no puedo conocer todo, ocultar datos es mentir, no es una información veraz. Yo tengo que decir que no creo en la información objetiva, la información no es objetiva, pero sí creo que debe ser honesta. Debe ser honesta. Yo cuando escribo, cuando hablo en mi clase, cuando hago un artículo académico, me posiciono, pero soy honesta. Y entonces dan los datos y a veces digo que hay otras personas que piensan de diferente forma y que hay otros discursos. En este caso, hay bueno, le pusieron el nombre, se llamaba La Juntilla Mala. La Juntilla Mala, una banda que estábamos atemorecidos. Bueno, un miedo teníamos en Guecho, un temor, no pasábamos por ahí. Claro, esto va con una campaña del Partido Popular de Guecho, a la vez, diciendo que claro, que había habido no sé cuántos atracos en ese parque, tal y cual, y encima, bueno, es verdad que en el caso de ella pone una banda latina de jóvenes y nos presentan, vamos, eran una mara de El Salvador, eran 34 de origen latino, que lo dicen estética de las bandas sudamericanas y que son muy activos en las redes sociales, desde donde tratan de labrarse una fama de malotes. Si alguien conoce Guecho, los problemas entre la gente de Romo y de Algorta de toda la vida, pero eso sí, gente vasca del AVE. Entonces, en este caso, ¿con qué estamos uniendo? ¿Qué estamos diciendo? Un miedo, había un miedo, vamos.
tal miedo que yo vivo al lado y una vez en una cafetería estamos tomando algo y me dicen, oye, ¿qué es esto? ¿Qué miedo pasar por ahí? Digo, pues no me da ningún miedo porque no he visto. Debe ser alguna cosa que... pero es información. Está, otra. Bilbao, puerta de la inmigración ilegal. Titulamos con esto, y tenemos aquí, claro, que ahí decimos que inmigración ilegal. ¿Qué es? ¿A dónde vamos? Y además, bueno, la última semana he visto que el yihadismo tiene aquí, vamos, está por Bilbao, no, sin alarmar, pero vamos, tenemos unas redes yihadistas por ahí, que es una zona de paso muy importante, también lo ha sacado el Correo hace poco. Esta noticia, el yihadista de Vitoria cobraba 1.800 los más de forma irregular una baja y la RGI. Ha perdido el nombre. Ha perdido el nombre. Ya es el yihadista de Vitoria. Vale, todos lo conocemos. Hombre. Es verdad que este tipo de cosas, todo este tipo de noticias, que luego falta decir, y cuando salen, estas personas que se detienen así y que son de una célula tal y cual, nos recuerda mucho a lo que hemos sufrido muchas vascas y muchos vascos durante, bueno, y todavía seguimos sufriendo, sobre todo la gente más joven, ¿no? Durante mucho tiempo. Lo de las pues eso, detenidos, pues las cúpulas de no sé qué, tal y cual, y luego salían en los mejores casos. En otros casos pues se chupaban 2 años de preventiva y lo que pudiera pasar, ¿no? Pero pierde el nombre. Qué peor que perder el nombre, ¿no? Las mujeres solemos perder el nombre, es que se utiliza lo mismo, las mujeres perdemos el nombre. Una de las recomendaciones es que las mujeres tengamos nombre y apellidos, aparezcamos nombres y apellidos, es lo mismo. Aquí se quejó la Universidad del País Vasco, porque las 3 chicas estaban en el campus universitario de Vitoria. Las fotos, he dicho que la comunicación, las imágenes, muchas veces RGI, Lanbide, y vemos sobre todo mujeres con pañuelo, para que se note además, para que se note porque que son musulmanas. Entonces, lo de las inmigrantes, claro, estás diciendo eso, ahí arriba estaba el problema, la inmigración es un problema, la violencia machista no. Vale. Los trabajadores extranjeros en Navarra bajan un 6, en 2016. Vale. Vale. Las trabajadoras vascas, bueno, ya que es Navarra, este es diario de noticias, era así. No, entonces no iba a poner las trabajadoras de Navarra, pero solo podría poner incluso vascas de Navarra, podría poner. Entonces, ¿qué estamos poniendo, no? Esto es de verdad. Es noticia. Es algo en que es que se están yendo. Hay muchas de estas, no es la única. Se están yendo, ya hay menos, porque se están yendo. Porque no hay crisis y entonces ya nos van a quitar el trabajo. Nos preocupa, que luego nos va preocupando. Y esta noticia, no sé si os acordáis, de un accidente que hubo en Astigarraga, que murieron varias personas jóvenes, fue terrible, que iba por esto distinto, por sentido contrario. Bueno, me pareció horrible, yo cuando lo vi, es la crónica de un accidente. En medio de aquel trajín, cuentan en el juzgado, 2 mujeres con hijab esperaban noticias de su hermano. Hijab, no, seguramente lo he dicho mal, ¿Qué me importa? 2 mujeres con flequillo abertzale y... con una camiseta, con una samarreta, se dice de ahí de Visca, no sé, de Visca Catalunya y Ure. Luego sigue la noticia, la crónica. Los 3 son naturales de Nicaragua y residen en Bilbao. Vale. Muy importante para saber lo que ha ocurrido. Y al final dice uno de los testigos, recuerdo que al despertar tenía a mi lado los cadáveres del chico marroquí y el de la brasileña. Es que, aunque lo diga una persona que estaba ahí, lo de, a veces,
cuando queremos incluso dar noticias positivas, a ver dónde nos colocamos, ¿no? Van a conocer, no sé cuántos bilbaínos, más de 150.000 bilbaínos van a conocer al pueblo gitano. Hace poco me decía una persona, pero le digo, cuando dicen, van a la casa cacereña a conocer la cultura de Cáceres. Pero bilbaínos, no, pues es que hay bilbaínas y bilbaínos que son de etnia gitana. Entonces no es que al pueblo gitano, como eso, el pueblo. Porque yo eso sí lo suelo comentar muchas veces, que cuando se habla, muchas veces esto ha existido. Cuando dicen, no, es que ahora con la inmigración no, ha existido. Y en Euskadi yo he conocido el tema, incluso pues de alguna forma hay unos estereotipos negativos. Ya la RAE ya ha quitado algunas cosas, creo que hay mucho camino por hacer. Pero yo me quedo, por ejemplo, con prácticas buenas. Cuando voy a hacer una foto en la que estoy hablando de otras cosas, pues aquí aparecen de diferentes etnias, son niños. Y el chiste este que está por internet, que estoy buscando la autoría, pero no la encontré, que le preguntan, ¿no? ¿Hay extranjeros en tu colegio? No, extranjeros en mi colegio solo hay niños. Que podría haber dicho niñas, podría haber sido mejor, podría haber sido niños y niñas. Entonces, voy a terminar, alguna cosa que he diciendo antes, que las hemos utilizado. Como se funcionan las mismas estrategias, dale la vuelta, dale la vuelta. Cuando tengas que decir cierta cosa, mira, si pone ahí, si tú tienes miedo de que delinquen las personas inmigrantes, cada vez que delinca un vasco o una vasca, ponlo. A ver quién gana en los titulares. Presenta la diversidad, pero no la presentes como excepción. Preséntala cuando hagas un corto, que el protagonista que se enamore puede ser de cualquier color, raza, puede ir en silla de ruedas, pero que se enamore, si se tiene que enamorar. Que no tenga que hablarnos de los hándicaps que tiene. Vamos a presentar la diversidad, pero de verdad, incluso podemos a dar un plus. Pues sí, porque lo que no se ve no existe. No existe. De lo que no se habla, no existe. Y por eso me duele tanto cuando alguien solo usa el masculino. Porque me está invisibilizando, me está borrando. Por eso decía al principio, besteak nola garen ere bai. Y luego, di persona. Porque cuando dices persona, vas a decir persona con autismo, vas a decir persona con discapacidad. Otra cosa es que alguien en su identidad quiera decir yo soy, que me diga una persona, es que se presenta y dice, yo soy sorda. Pues porque ha querido, pero es que además me dirán luego los medios de comunicación, es que tenemos que ahorrar. No, pero a veces puedes poner persona y luego... Y veis ahí que lo de sufrir, pairatzen, lo he quitado porque claro, se sufren, es que a veces, ¿no? Y si no, hay veces que hay un paternalismo, ya lo he comentado antes, ¿no? Si la información es importante, no la des. No me importa de dónde eres, o de dónde has venido, con quién te acuestas, y no tienes que confesar nada que no quieres. Y luego, con el tema de las redes sociales, pues yo animo a todas, y además vamos a meternos en eso, las de antirrumores de Getxo, ya nos vamos a meter un poco a poner hashtag y a empezar en las redes sociales a protestar. Y aunque seamos muy pequeñitas, pues bueno, pues si utilizas este tipo de hashtag luego en inglés, etcétera, pues se hace muy grande. Mila esker. Beno, urrengo izlariak igotzen diren bitartean, igual galdetuko dizut Arantza ikuspegi antirracista eta feminista lotzeko beharra, ¿no? O sea, cuando hacemos un análisis de la representación de las personas migradas, me he encontrado con análisis androcéntricos en los que, por ejemplo, decían que el mayor estereotipo es el inmigrante como delincuente, pero cuando se hacen análisis de los estereotipos sobre las mujeres migradas, el mayoritario no es el de delincuente, sino el de víctima, por ejemplo, ¿no? O el tema por el que las mujeres son migradas son más
noticia, pues por la obsesión con el velo, por ejemplo, pues en muchos estudios sale que es los llamados conflictos religiosos, que en realidad es la discriminación hacia las mujeres y el señalamiento y el cuestionamiento hacia las mujeres que llevan velo, ¿no? Así que eso, pues necesidad de vincular análisis feminista y antirracista. Eta gainerakoak igual zarete igual para adelante. Totalmente, y además yo creo que si hay medios que lo están haciendo muy bien, aquí viene el representante de Berria, yo creo que lo está haciendo muy bien, porque lo están haciendo muy bien tanto desde el punto de vista del feminismo y también desde... porque va unido, es que además una vez que te pones, yo decía, una vez que te pones las gafas lilas o las gafas moradas, ya es que ya es toda la realidad, ya vas viendo, y además es verdad que detrás de muchos estereotipos en realidad lo que hay es machismo, no hay otra cosa.